me encanta que tengamos este momento y este espacio para hablar de cosas que no son necesariamente pum para arriba eh, o los, qué sé yo, lo que muchas veces la gente quiere escuchar en la radio, ¿no? Que suena un poco todo el tiempo, sino más bien aquí todo lo contrario, poder darse el momento y el espacio para escuchar rarezas, cosas poco conocidas. Este, Porque a mí podemos decir que es uno de mis deportes favoritos, ¿no? Compartir estos discos raros. Y para terminar, quiero compartir un disco también bastante raro del trío Cedrón. No hace mucho yo había compartido una grabación de Cedrón, un tema instrumental, sí que es quizás de lo que menos se conoce, ¿no? Del cuarteto Cedrón en general, pero recordemos que Cedrón, antes de tener el famoso cuarteto con el cual tocó durante 1000 años y hizo un carrerón no solamente aquí en Argentina, sino también después en Francia, en el exilio, cuando le tocó exilarse lamentablemente allí, primero empezó con un trío, ¿sí? Formato de trío, donde él tocaba la guitarra y cantaba, por supuesto, junto a Miguel Praino en violín y César Estrocio en bandoneón. Eso después iba a mutar, o sea, iba a cambiar a cuarteto, y también hemos contado más de una vez que Miguel Praino, quien empezó tocando el violín en el grupo, después se pasó a la viola para tener un registro más grave, que era lo que siempre le pedía el Tata Cedrón. Y vamos a terminar con un disco, les decía, muy raro, del cual un simple, que tiene 2 temas, del cual la verdad lo quiero pasar para escucharlo, pero también lo quería pasar para mostrarles esta tapa. Miren lo que es esta tapa. No es una tapa cualquiera, ¿no? Bueno, y por supuesto no es una tapa cualquiera porque la hizo Carlos de la Vega, nada más y nada menos, ¿eh? Ese extraordinario artista plástico que dejó una obra monumental, además también de música, canciones. Pero miren lo que es esto, ojalá se pueda ver bien, no sé cómo da la luz, pero la cantidad de detalles que tiene esta tapa bellísima del trío Cedrón, un disco grabado para el sello Olimpia, en los años 60, y que, les decía, es un simple, ¿no? Y que tiene de un lado Eche 20 centavos en la ranura, uno de los temas más famosos, ¿no? del Tata Cedrón, donde él musicaliza, justamente hablando de musicalizar a grandes poetas, musicaliza a Raúl González Tuñón, nada menos, ¿no? con quien tuvo una relación, una amistad profunda, y a quien musicalizó en muchos temas, ¿no? Eche 20 centavos en la ranura. Y del otro lado tiene otro tema también otro poema de Tuñón musicalizado, que es Canción que compuso Juancito Caminador para la supuesta muerte de Juancito Caminador. Bueno, hoy vamos a escuchar, para terminar, Eche 20 centavos en la ranura, en esta versión quizás poco conocida, y que me sirvió a mí de excusa para mostrarles esta tapa increíble de La Vega, que me parece que no la vieron nunca. Yo de hecho no la conocí, había visto el disco sin tapa alguna vez, y bueno, acá apareció esta tapa que la verdad vale solita como obra de arte. Vamos a escuchar entonces, para terminar, Eche 20 centavos en la ranura, de Cedrón, por el trío Cedrón, musicalizando un poema del gran Raúl González Tuñón. A ver qué les parece. A pesar de la sala sucia y oscura, de gentes y de lámparas luminosas, si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura y no ponga los ojos en esa hermosa que frunce de promesas la boca impura. Eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. El olor mata, amigo, la vida es dura, la vida es dura. Y ya que usted no tiene ni hogar ni esposa, ni hogar ni esposa, eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa.
lamparillas de la kermese, títeres y titiriteros, volver a ser niño otra vez y andar entre los marineros del Liverpool o de Suez. Teatrillos de utilería, detrás de esos turbios cristales hay una sala sombría, paraísos artificiales, 100 lucecitas, maravilla de reflejo funambulesco. Aquí hay mujer y manzanilla, aquí hay olvido, aquí hay refresco, pero sobre todo mujeres para los hombres de los puertos que prenden como alfileres sus ojos en los ojos muertos. No debe tener esqueleto el enano de Sarrazán, que bien parece un amuleto de las pollerías Casani. Salta la cuerda, salta la ojos de rata, cara de clon, y el trala, 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 la ritmo en tu viejo corazón. Estampas, luces, musiquilla, misterios de los reservados, donde entrarán a Hurtadilla los marinos alucinados. Y fiesta, fiesta casi idiota, y tragicómica y grotesca, pero otra esperanza remota de vida en mil y una nocheja. Qué lindo es ir a ver la mujer más gorda del mundo, entrar con un miedo profundo pensando en la giganta de Baudelaire. Nos engañaremos, no hay duda, si desnuda nunca muy desnuda, si barbuda nunca muy barbuda será la mujer. Pero ese momento de miedo profundo, qué lindo es ir a ver la mujer más gorda del mundo. Y no se inmute, amigo, la vida es dura, con la filosofía poco se goza. Eche 20 centavos en la ranura, si quiere ver la vida color de rosa. Eche 20 centavos en la ranura, si quiere ver la vida color de rosa. Vamos, todavía. El trío Cedrón en este caso, no el cuarteto, haciendo Eche 20 centavos en la ranura. En este disco, el sello Olimpia, con esta tapa increíble de La Vega. Ojalá les haya gustado.